Hola, muy buenas tardes. El día de hoy me acompaña Mario Paniagua y hablaremos sobre la brujería y el uso de animales para este tipo de rituales. Recordemos que la brujería es el conjunto de creencias, conocimientos prácticos y actividades atribuidas a ciertas personas, a quienes pues les llaman brujos o brujas. El sacrificio de animales es la matanza ritual de un animal como parte de una religión y se practica como un medio de satisfacer a dioses o cambiar el curso de la naturaleza, ya que este sacrificio animal puede encontrarse en casi todas las culturas, desde los hebreos a los griegos y romanos, desde los incas, mayas y aztecas hasta la religión yoruba. Este es un tema bastante complicado porque en la actualidad mucha gente dice que no se debería de usar animales para estos ritos, ya que no ayudan en nada. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Tú? Bastante bien. Bueno, no, la verdad. Quisiera que nos hables un poco sobre tu experiencia y cómo tú ves este tipo de sacrificios animales. Ah, bueno, no puedo decirte que los desapruebo, ¿no? Porque al final siempre los he visto, digamos, bajo mi óptica, estoy acostumbrado a verlos, digamos, primero en la literatura, ¿no? Han aparecido pues bíblicamente, desde estos aparecen como sacrificios, ¿no? Primero se ofrecen a Yahvé, entonces pues se podía ofrecer desde frutos o inciensos, pero ya cuando se ofrecen animales era también muy representativo, ¿no? Y era lo que, por ejemplo, ofrecer un cordero o ofrecer un buey era algo muy valorado, ¿no? Y también entre los griegos, ¿no? Aparece muchas veces pues en la Ilíada o en la Odisea o en algunas de las tragedias. Entonces, y también aquí en nuestras mismas culturas precolombinas, incluso pues había sacrificios humanos, ¿no? Y bueno, partimos de que podemos verlo desde una manera cruenta, tal quizá, pero si nosotros razonamos un poco, pues podemos ver que siempre han estado relacionados a la forma a las religiones, ¿no? Entonces siempre he tratado como de respetar a las personas que ejercen su religión con fe, y bueno, respeto la religión y las creencias de cada quien. Así es, creo que el tema del respeto hacia las religiones pues es parte fundamental, ya que no nos podemos meter tanto con ellos, o sea, cada quien es libre de practicar su religión y llevarla como se les dicta, siempre y cuando pues no dañen la integridad física de alguna persona. Sin embargo, creo que el sacrificio de animales es algo que se ha satanizado bastante y bueno, podemos ver pues nosotros hacemos sacrificios de animales, los animales que comemos terminan siendo animales sacrificados. Entonces creo que depende más bien desde la perspectiva con la que se vea o desde el punto de vista que sea tomada esta situación. Sí, es como toda la industria cárnica, que no queremos verlo como eso en los rastros o en los mataderos, pero es como no podemos ser tan intolerantes, ¿no? Digamos, ante las religiones o este tipo de sacrificios, por muy salvajes que nosotros queramos tildarlos. Es como cuando un vegano ortodoxo te dijera: es que tú estás comiendo carne, y viene y te avienta una cubeta con sangre. Creo que bueno, todo depende del cristal con que se mire, desde dónde, ¿no? Pero claro que podemos hablar. Así es, y pues como ya mencionabas, esto no viene de ahora, no es un tema que sea actual, es algo que ha estado en toda la historia y nos ha venido siguiendo. Este tema pues es un poco sensible, así hay personas que pues defensores de los animales, animalistas, quienes pues obviamente juzgan y desde su punto de vista es una situación bastante pues dañina. Y recordemos que pues nosotros
recurrimos a esto, como ya mencioné, recurrimos al sacrificio de animales para poder subsistir, para poder comer, para poder... Entonces, creo que el tema más bien controversial proviene de cuando son animales que están en peligro de extinción o de animales protegidos, lo que daña un poco más esta perspectiva y por lo que se quieren hacer reformas o leyes que protejan a este tipo de animales. Sí, bueno, como estábamos platicando un poco, es para ciertos rituales, ¿no? Entonces, pues en realidad se utilizan, dependiendo del ritual, estoy pensando justamente en que en Catemaco, por ejemplo, en Veracruz, se utilizan a veces simios, ¿no? Incluso te venden la carne o los sesos, ¿no? Que son muy preciados. Sí. Y eso es lo que justamente se quiere evitar, ¿no? Pero sí es... no, o sea, independientemente de eso, no es si está bien o mal, sino yo diría que el punto está en cómo se comercializan esos animales, ¿no? O sea, en primera, para un ritual, o sea, el sacerdote, brujo, chamán, lo que tú quieras llamarlo, para este tipo de ritos acude a un mercado, ¿no? El mercado es ilegal. Sí. Aunque está a la vista de todos y aunque parecieran animales de granja, se utilizan para rituales, ¿no? Podemos llamarlos mágicos, religiosos, como tú quieras. La religión yoruba, o para prácticas vudú, o santería, o brujería, o como quieras hablarlo, no importa, ¿no? Sino las condiciones en las que estos animales, al igual que los animales en las granjas, ¿no? Pero si tú acudes, por ejemplo, el mercado de los brujos, ¿no? El más característico, que es en la Ciudad de México, el mercado del Sonora, las condiciones en las que están estos animales, en las que son transportados, subsisten, y para los fines en los que van a acabar estos animales, creo que sería el tema, ¿no? Sí. Entonces, les contaba un poco que bajo mi experiencia, o sea, yo tenía un amigo que practicaba santería, digo practicaba porque ya falleció, y alguna vez me dijo, por favor acompáñame a comprar mis cosas, necesito hacer un ritual porque necesito un cliente que quiere más dinero, que quiere amarrar a una mujer, al parecer también su esposa lo está engañando porque quería amarrar a una mujer que aparte no era su esposa. Entonces son así como, ¿a qué se hila todo esto, ¿no? A peticiones de poder, ¿no? Ya no es de buena fe. Y también te decía, ¿no? Son como estas peticiones marcadas hacia un lado moralmente pues decadente, ¿no? Entonces lo acompañé, ya tenía, ya sabía dónde iba a comprar, en qué puestos comprar, el mercado es enorme, entonces ya tenían los atados de hierbas, no recuerdo exactamente cuál, pero eran muchísimas flores, hierbas, varios litros de alcohol, que era de alcohol de caña que él utilizó, eran 2 corderos, eran 3 palomas muy características, una de distinto color, y 20 polluelos. Entonces ya cuando llegó yo estuve presente, entonces cuando llegó el tipo al que iba a hacer, bueno, este ritual, o no puedo llamarlo limpia, sino este ritual, pues le empezó a escupir alcohol, empezó a dar sus ramazos, empezó a siempre estar cantando un tipo de mantra, que no sea mantra, pero yo lo digo así. Le escupía alcohol en la cara, le practicaba un tipo de limpia, y entonces degolló uno de los corderos, sobre los santos, vertió la sangre, y yo me quedé muy sorprendido porque después uno a uno a los polluelos les fue quitando la cabeza como si fueran taparroscas de refresco, ¿no? Entonces yo no aguanté más, ¿no? Y me retiré, ya después regresé, pero por esto le pagaron muchísimo dinero aparte. Y sé que el tipo se fue muy contento, eso sí me lo dijo después,
Pero bueno, no sé hasta qué punto, no puedo decir si lo apruebo o no, pero puedo decir que lo de los animales... pasó esto, ¿no? Por ejemplo, los animales nos los dieron con cajas, y en los respiraderos de una caja yo le metí las manos para poder tocar la nariz de un corderito. Y él me acercó la nariz y empezó a hablar horriblemente, ¿no? Yo sentí así, se me estrujó el corazón, porque yo siento que el animal sabía o presentía que iba a morir, ¿no? Y este amigo que tenía me dijo: no lo toques, no tengas contacto con él, no te encariñes, se va a morir, ¿no? Y este tipo de desapego completo, de esta frialdad, es lo que yo no puedo concebir, ¿no? Este comercio frío para un fin egoísta de un tipo que quería amarrar a una mujer y quería dinero, ¿no? Igual, pues tenemos casos en donde pues sí llegan a encariñarse con los animales, los llegan a crecer, los llegan a apreciar, pero saben que son para ciertos sacrificios y de hecho por eso los cuidan demasiado. Tenemos pues varias culturas, por ejemplo en África esto es muy cotidiano, esto es algo del día a día y es algo que ellos no ven de manera errónea, de hecho lo ven como una ofrenda para poder seguir con su día a día, para poder subsistir, para poder pedir cosas, para poder reclamarle pues a los dioses lo que ellos quieren o sus deseos más profundos, en donde pues pueden sacrificar cualquier tipo de animal. Y creo que es más, pues sí, esta parte de la perspectiva con la que lo veamos, si estamos abiertos a recibir cómo otras personas pueden llegar a ver sus religiones, si estamos abiertos a conocer más sobre la cultura, porque esto también viene en parte desde la parte cultural y desde la parte de costumbres que tienen las personas según el lugar en donde estén, según el lugar en donde vivan. Tal vez en Mérida, un lugar que es demasiado religioso, un lugar que no concibe este tipo de religión como la santería o como la brujería, es algo más difícil que las personas puedan abrir su mente a esto. Pero tenemos lugares como Catemaco, en donde es una cosa del día a día, donde los niños crecen aprendiendo de estas situaciones, donde los niños son educados con este tipo de experiencias para prepararse en un futuro y poder ser brujos o aprendices. Entonces son situaciones que dependen de qué perspectiva la veas, depende del lugar en donde creas, del lugar en donde crezcas y del lugar pues en donde estés para poder saber. Y no hay que decir pues está mal o está bien. Eso del comercio ilegal y del comercio, pues del tipo de comercio que se hace es pues en parte sí la problemática que esto genera, porque si no hubiera quien comprara estos animales, si no hubiera quien pudiera pues obtener beneficios de estos animales, no existiría este comercio. Sí, yo creo que ese es el punto, ¿no? Y también tendríamos que poner un esfuerzo un poquito más en comprender cuál es esta verdadera religión, ¿no? Porque la persecución también hacia esa religión viene de la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Que es lo que lo tilda de brujería, pero la Iglesia Católica o cristiana también utiliza ritos y nadie los tilda de brujos, ¿no? También utiliza cánticos, también utiliza pensamiento mágico, también utiliza imágenes, ¿no? Entonces allí hay una difamación a otra religión y una persecución, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estos temas, ¿no? Porque ellos son los que acusan de brujería, pero es donde se vuelve un tema también sensible, ¿no? Entonces, y también que un poco veíamos que a veces no importa la posición social, pero también se pierde un poco en cuando es religión y cuando se pierde esta frontera a cuando es brujería, ¿no? Ya cuando alguien está cobrando libremente por dinero, por hacer, hay magia blanca, dicen, magia negra, te estoy cobrando por hacerte un ritual. Van estrellas del espectáculo, políticos que asisten con tal brujo, derrochan cantidades de dinero exorbitantes para que se les cumpla un capricho, ¿no?
pero también muchos marginados, digamos, están muy apegados a la religión yoruba. Y yo te platicaba que di muchos años clases en los centros de reclusión, ¿no? Donde aunque la mayoría de reclusos es católico o es cristiano, la mayoría son cristianos, pero muchos son practicantes de la religión, de la santería también. Pero estos que son practicantes de la santería, hay que decirlo, no siempre están buscando pedimentos de poder. ¿Qué quieren? Quieren, como canción de reggaetón, ¿no? Armas, dinero y mujeres. Y buscan pues una manera de subsistir. Hay algo que pues platicábamos antes de comenzar a grabar, y era la fe, la cuestión de la fe, lo que ellos querían, o desde qué lado de su fe hablaban o mencionaban para poder salir adelante. O sea, creo que pues igual en todas las religiones, en los cristianos, mormones, católicos, gastan cantidades de dinero para poder pagar a la iglesia, o pagan un diezmo, o pagan esto. Entonces, ¿por qué criticar una parte pero la otra verla bien? Es esta situación de cierto nivel de hipocresía, tal vez, desde el punto de vista en el que se ven ciertos temas que unos pues alabamos y otros satanizamos. Sí, claro, se tiene que tener como respeto y mucho cuidado, ¿no? Sí. También, y bueno, más bien, pues mantener como ese contacto consciente, de también mantener abierta esa brecha de nosotros no lo sabemos todo, ¿no? A lo mejor, o sea, yo siempre he tenido como esa ventana abierta de posibilidades, ¿no? Les comentaba como este caso de esta mujer que fue practicante de la santería, y que según ella le tenían mucha envidia, ¿no? Entonces ella hizo un ritual, consiguió una lengua de vaca, va y la clava en un árbol, hace sus rituales, y al mes volca el carro y muere uno de sus hijos. Ella queda cuadraplégica varios meses, cuesta mucho trabajo recuperarse, pierde casi todo. Y en vez de ella, lo que dice, o sea, cualquiera acudiría al razonamiento, ¿no? Pero ella lo que dice es que ella no pagó bien su pedimento, ¿no? Entonces es la fe que profesan ante ellos, ¿no? Entonces cualquiera diría, bueno, manejaste mal. No, ella decía que ella no pagó bien el pedimento, y el precio fue la vida de su hijo, y ella quedar casi paralítica. Bueno, pues hoy entre las noticias tenemos una de un conductor que pues se volcó igual de la camioneta, dio 2 volcaduras, y aún así pues se quedó del lado del conductor para abajo de la camioneta. Podría haber salido muy mal esta situación, y él salió ileso, y al bajarse, al empezar investigaciones y todo, agradeció a su santa muerte. Dijo que su amuleto lo había ayudado porque fue el único que no encontraba en la escena. Entonces son estas situaciones de fe que menciona que pues quién sabe cómo funcionan. Sí, claro, ¿no? Y también, pues mucho más allá de las religiones, pues existen también pues lo popular, ¿no? Pues al final, mucho más allá de la religión yoruba, de los sacrificios, pues también viene el tema de la brujería, ¿no? Y que bien la brujería ha existido siempre, es un tema, otro tema y un gran tema, ¿no? Y de bastante respeto, porque sí, gracias a las brujas tenemos aún un conocimiento ancestral. Pero por ejemplo, les comentaba del caso de los que pueden convertirse en animales. ¿Los nahuales? De los nahuales, ¿no? Que hay como muchísimas leyendas muy interesantes, de los que todo México está poblado, ¿no? Y casi todos tenemos algo que contar, ¿no? Entonces, te digo que siempre hay que mantener como abierta esa ventana de posibilidades, ¿no? Porque es pues, un mundo extraordinario, y no todo lo que existe tiene que ser tangible, ¿no? Vivimos en un universo contingente, es decir, que no todo lo que existe tiene que ser probatorio o tiene que ser físico. Pues un tema bastante interesante. Muchísimas gracias, Mario, por permitirnos pues platicar sobre esta situación, que si bien dices se debe tratar con muchísimo respeto, se debe tratar con pinzas para no ofender a nadie, para no terminar pues dañando a alguien que pueda opinar diferente. Muchísimas gracias, continuamos.
Gracias a ti.